Están saliendo sus clases. Muy bien, vamos a empezar la palabra de Dios. Yo quiero que usted declare conmigo algo, pero que lo declare de todo su corazón, de convicción en su corazón. En la pantalla va a salir esta declaración. Esta semana vamos a estar hablando, este día, de lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios produce vida en nosotros. Hemos estado hablando de diferentes temas en lo que es nuestra congregación. Y yo quiero, hermanos, que usted conmigo en voz fuerte declare esta palabra que está aquí en la pantalla. Yo quiero que usted no solamente lo declare, lo crea. Le estoy dando tiempo para que lo lea, espero que todos lo puedan ver. Y en voz alta lo vamos a estar diciendo en este momento. Declare conmigo: la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa y es eterna. En este momento mi corazón y mi mente, mis ojos y mis oídos están unidos para recibir y aplicar las verdades de la palabra que transformarán mi vida. Desde este día en adelante yo nunca seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente estén ungidos para recibir la palabra de Dios. Si usted necesita una Biblia, quizás no trajo su Biblia y si la tiene en casa, le invitamos al próximo servicio, la puede traer, pero levante su mano, tenemos Biblias para que usted pueda leer la palabra de Dios que estaremos estudiando. Si usted necesita una Biblia, con confianza, levante su mano y le queremos animar. Si usted no tiene una Biblia, usted puede llevar esa Biblia, se la vamos a regalar. Lo que queremos es que usted la tenga y ahorita que estamos estudiando la palabra, también pueda poner versículos. No sé la razón por la cual otros no quieren tomar una Biblia, pero les animamos a que lo hagan. Esta palabra produce vida en nosotros y es lo que vamos a estar estudiando. Podemos leer otra vez esa declaración. Ahora, como ya lo leímos una vez, lo vamos a hacer en una manera más fuerte. Les estoy escuchando que lo están creyendo mientras están leyendo. Leamos una vez más. La palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa y es eterna. En este momento mi corazón y mi mente, mis ojos y mis oídos están ungidos para recibir y aplicar las verdades de la palabra de Dios que transformarán mi vida. Desde este día en adelante yo nunca seré igual, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a decir amén. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos ha sido dada para que nosotros obtuviéramos victoria en nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios no es solamente para estar familiarizados, ir a los días de reunión, los días domingos, cuando asistimos, y escuchar la palabra del predicador, o escuchar la palabra que se declara, o abrir ese día la Biblia y nosotros mirar dónde se encuentran las Escrituras. Es mucho más que eso. Imagínense ustedes esto que les voy a presentar. Si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios, la Biblia, ahora está la Biblia en todos lados, está en la manera escrita, que es lo más común que lo conocemos, pero ahora la Biblia lo tenemos en los teléfonos, los tenemos en los otros artefactos electrónicos, que podemos tener tantas versiones de Biblia, podemos tener diferentes idiomas también. El punto, hermanos, no es que tanta Biblia o en qué manera se puede alcanzar. El punto es de que nosotros la tomemos para atesorarla en el corazón, porque esta palabra está viva. ¿Puede decir amén? Amén. Esta palabra está viva porque es palabra de Dios, no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Y yo quiero en este día, en estos 35, 40 minutos o 2 horas, dependiendo de cómo sean ustedes de receptivos, si los miro que la recepción se baja, bueno, vamos a parar, pero si la recepción continúa, vamos a seguir. ¿Está bien eso? Amén. Imagínense ustedes eso, hermanos, que nunca nosotros hubiéramos tenido la palabra de Dios escrita, que solamente se hubiera transmitido de boca en boca, que desde que Dios hizo la creación y que Él formó al hombre y que Él hizo la libertad de la cautividad de Egipto, de que Él se manifestó por los profetas, que esto nada más se hubiera transmitido de boca en boca. ¿Qué pasaría con nosotros ahora? ¿En qué podríamos nosotros confiar?
Si nosotros no hubiéramos tenido palabra escrita, si no se hubiera tomado alguien el tiempo para ponerse a escribir lo que Dios estaba dictándole por medio del Espíritu Santo, nosotros, hermanos, hoy tendríamos nada, pero perdición, caos. No habría dirección en nuestra vida porque no tuviéramos la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que alguien escribió este libro. Este es el libro que más trascendencia tiene en todos los siglos. Este es el libro que más se ha vendido de todos los libros, de los millones y millones. Está escrito en todos los idiomas que existen, en algunos dialectos. Todavía hasta este día se está traduciendo para que personas que no tienen alcance a la palabra de Dios les llegue. Porque, hermanos, porque esta palabra transforma vidas. Esta palabra es eterna. Esta palabra es indestructible. Esta palabra es poderosísima. Y nosotros debemos aprender hoy que si nosotros tomamos la palabra, la aplicamos en nuestra vida va a cambiar y va a ser una vida de victoria. Dígame a eso. Amén. Jesucristo lo dijo bien claramente en el libro de Mateo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Amén. Puede decirme, repite eso conmigo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Ahora, como creyentes, mis queridos hermanos, ¿por qué es que nosotros confiamos en la palabra de Dios? Ustedes han mirado a mucha gente o oído gente que dice: pues ese es un libro, ¿cómo puedes tú creer lo que es el libro? Ese es un libro que hace muchos años se escribió. ¿Cómo es que tú dices que es relevante al tiempo que vivimos hoy? Bueno, la respuesta es bien simple, la respuesta es bien sencilla. Es porque, primeramente, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Fue dada a hombres. Vamos a mirar en la siguiente pantalla. ¿Por qué nosotros creemos, hermanos, en la veracidad de la palabra de Dios? Quiero que miremos esta pantalla, si es que sale, si no, aquí tengo mis apuntes. En el libro de Romanos, hermanos, capítulo 15, si ustedes quieren irlo a buscar, ahí está en la pantalla, es la única escritura que ustedes van a mirar en la pantalla. Las otras van a ser solamente citas. Mire lo que dice aquí, hermanos: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esta palabra escrita, mis queridos, fue para que nosotros tuviéramos la esperanza de que Dios tenía un plan manifiesto por medio de esta palabra para nuestras vidas, y hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza que nosotros anhelamos? ¿Me puede decir alguien? La vida eterna. El que el Señor Jesucristo un día va a regresar por su iglesia, que somos la familia de la fe. Esa es la esperanza. Y las Escrituras nos enseñan claramente que Dios hará o llevará a cabo su plan que ha determinado de todos los siglos. Por esa razón es importante, hermanos, que nosotros demos gracias a Dios que esta palabra nos ha sido dada y que fue escrita para nuestra bendición o para nuestro beneficio. ¿Pueden decir amén? Amén. Nosotros, hermanos, como creyentes, podemos basar nuestra vida con seguridad y con fe en lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos lugares, hermanos, congregaciones, donde muy poco se predica la palabra de Dios y se habla en toda manera de buenos conceptos, positivismo en el hablar, proyección de lo que es vivir una vida de victoria, pero no se usa la palabra de Dios. Nosotros encontramos principios bíblicos poderosos que nosotros, al aplicarlos a nuestra vida, porque vienen directos de la palabra de Dios, podemos tener vidas transformadas. Eso es lo más importante, que la palabra de Dios nos ayuda a eso. Ahora, ¿por qué creemos en la palabra de Dios? Porque fue inspirada por Dios. ¿Cómo fue eso, hermanos? Él usó a hombres llenos del Espíritu Santo. El siguiente punto que vamos a mirar, hermanos, allí es que nosotros confiamos en esta veracidad de la palabra de Dios, porque, hermanos, el Espíritu Santo inspiró a estas personas a que la escribieran. Y no solamente, hermanos, es eso lo que consta que es veraz, nos equipa a nosotros también. Eso es algo que debemos nosotros asimilar.
Estamos nosotros impuestos generalmente a escuchar a un predicador, a escuchar a un pastor que traza la palabra, que lee la palabra, que predica la palabra. Pero hermanos, eso es para que nosotros, juntamente con la persona que está hablando, tomemos, asimilemos lo que dice la Escritura, porque la Escritura quiere equiparnos. ¿Para qué quiere equiparnos? Para que nosotros podamos, hermanos, manejar cualquier situación que enfrentamos en nuestra vida. ¿Cuál es tu situación? ¿Andas tú padeciendo de enfermedad? La palabra de Dios tiene respuesta para ti. ¿Andas tú padeciendo de tristezas, abandono, rechazo? La palabra de Dios tiene solución para ti. ¿Andas con falta de trabajo? Mi Dios dice en su palabra que Él es nuestro suplidor. Toda esta palabra se tiene que asimilar por medio de la fe. Por medio de lo que nosotros, hermanos, creemos que Dios lo ha dicho. Por lo tanto, si Él lo ha dicho, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Se llevará a cabo. Nos equipa para tener victoria en nuestra vida. Puede decir amén. Abra su Biblia, por favor, en este momento. Ahí están las citas. Segunda de Pedro, allí en el capítulo 1. Yo quiero que usted vea juntamente conmigo lo que es la instrucción que en ese momento yo estoy dando, mis queridos hermanos. La instrucción de cómo fue dada la palabra de Dios a nosotros y cómo Dios, hermanos, trazó este plan para que hoy nosotros pudiéramos tener una ancla, un fundamento, algo poderoso en lo que podemos nosotros confiar. Pueden decir amén. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, les dije, como dije, ahí está la cita, comenzando en el versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Créanme eso, hermanos, que voy a decirles. La palabra de Dios es perfecta, desde el libro, primera hoja, primera palabra de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis. La palabra de Dios nunca se contradice. La palabra de Dios, escuche esto bien, todas las profecías que están en este libro, hasta este día, todas se han cumplido. Amén. Absolutamente todas. Desde lo que es la caída del hombre, lo que es la redención, Jesús viniendo a este mundo a perdonarnos, a pagar el precio por nosotros, de lo que es Israel, que un año iba a llegar a ser nación estable, mandada por Dios. Todas esas profecías, hermanos, están en la palabra de Dios y se han cumplido porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo a hombres que Dios escogió para que fueran los escritores. Y eso nos da a nosotros, hermanos, a saber que podemos confiar que lo que la palabra de Dios dice es verdad para nuestra vida y que tiene respuesta también para nuestra vida. Vaya a la otra cita que está ahí, hermano, segunda de Timoteo, por favor, en el capítulo 3. Si va a buscar, si no está familiarizado mucho con la Biblia, está más atrás de donde acabamos de leer. Segunda de Timoteo, unos cuantos libros, 2 o 3 libros más, y encontramos segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Cuando lo tengan, por favor, díganme un amén. 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué Dios nos da, hermanos, todas estas lindas herramientas? Miren lo que dice el 17. A fin de que el hombre de Dios, usted y yo, diga: yo soy la persona de Dios. Dios está hablando aquí de mí, diga: Dios está hablando aquí de mí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios, la persona, nosotros estemos preparados para toda buena obra, porque, hermanos, acuerdo de este principio, cada situación que nosotros enfrentamos necesitamos enfocarla, mirarla, trabajar la situación desde el punto de vista de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de lo que yo ando pasando en mi vida en este momento? Sea algo interno que ando lidiando con él, nadie lo conoce, solamente Dios. Dios me dice: toma la palabra, porque esta es buena para redarguir, para corregir y para instruir. Amén.
Hermanos, la razón por la cual, y escúcheme con mucho respeto lo quiero decir a su persona, la razón que no tenemos victorias poderosas en nuestra vida es porque no hemos asimilado la palabra que se nos ha sido dada. Esta palabra es viva, hermanos, es eficaz, cambia, esta palabra transforma, esta palabra crea vida, esta palabra cambia situaciones. Es la palabra de Dios. Lo estamos mirando en las escrituras que estamos leyendo. Pueden decir amén. Amén. Podemos nosotros confiar, hermanos, que si dice la palabra, no se preocupe por el resultado. Déjele el resultado a Dios. Déjele el resultado a Dios. Si dice la palabra, Señor, tú dices, yo no sé cómo te arreglas tú. Tú dices, yo no más voy a creer. Y hermanos, esta palabra se vuelve más poderosa cuando usted la empieza a declarar, cuando usted la empieza a hablar, cuando usted empieza a escucharse a usted mismo la palabra de Dios. Hay una escritura que yo apunté en el boletín, ahí en el título, es Salmo 119, y si pueden mirar, no tiene ningún versículo. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? Más de 160 y algo. No me recuerdo, creo que son 169 por allí. Cada versículo, escúcheme bien, usted lo va a estudiar en casa. Cada versículo habla de la palabra de Dios. Amén. Por medio de estatutos, mandamientos, tus juicios, tus dichos, de alguna manera se refiere a la palabra de Dios. Es una tarea que yo le doy para que se aprenda el Salmo 119 y el domingo lo recita aquí. No nomás le damos premio a los graduados, usted también le vamos a dar un premio si se recita el Salmo 119. A ver si no sale uno que va a decir, hey, yo me lo aprendí. Hermanos, yo soy capaz de darle un gran premio a esa persona. Cada persona, hermanos, que recita, que declara, que afirma, que expone la palabra de Dios en voz audible, es una persona que está siendo internamente sanada, edificada. El Salmo 119, lo dije, lleva la tarea, habla de los juicios, de la palabra, de los mandamientos, de los dichos de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, nosotros podemos confiar en lo que dice esta palabra. Vamos a mirar la siguiente pantalla. Ya dijimos, pues, que es inspirada por Dios. Ya dijimos que nos equipa para cualquier situación. Ahora, cuando esta palabra, hermanos, es sembrada en el corazón, esto está muy, hermanos, delicioso. A mí me edifica eso. Cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón, germina para producir la verdadera vida que sostiene y vivifica al hombre. Quiero que usted asimile un poquito eso que acabamos de ver en la pantalla. Cuando la palabra de Dios es sembrada en el corazón, no la siembre solo en la mente la tiene que recibir, pero de la mente la palabra debe caer a su espíritu, de la mente a su espíritu. Usted la lee, usted la declara, usted la pronuncia o la habla en voz alta, la proclama, esa palabra va a caer a su corazón. Cuando la palabra cae en el corazón, hermanos, se convierte en vida. ¿Pueden decir amén? Le voy a dar un ejemplo. Este libro es un libro de la palabra de Dios, pero yo lo puedo leer con mi mente. Yo puedo aprender escrituras con mi mente. ¿Pueden decir amén? Amén. Yo puedo hacerlo de esa manera. Yo me sé escrituras, usted se sabe alguna escritura, por lo menos la mayoría de la gente sabe Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puede decir amén? Puede ser que nos la aprendamos de memoria la escritura, pero hermanos, cuando el logos, esta letra es logos, esa es una palabra griega. Yo estudié griego, esa palabra la aprendí anoche y es la única que me sé. Palabra logos es del griego. Si ese logos, hermanos, que está en nuestra mente, que lo leemos, cae a nuestro corazón, produce vida y se convierte de logos, se convierte a rema. De logos, rema. Rema significa vida. La palabra rema es vida. Y esta palabra completa quiere hacerse rema dentro de nuestro corazón. Completa. Para que todas las promesas que están aquí, hermanos, que Dios ha determinado para sus hijos, sean reales. Y usted y yo andemos como personas victoriosas, caminando en este mundo que hay tanta necesidad, maldad, toda manera de tribulaciones y problemas. Si tenemos la palabra convertida en rema, ¿dónde se convierte rema?
en el corazón, cuando cae, cuando germina en el corazón, empieza a reproducir la verdadera vida. Puede decir amén. Amén. Mire lo que dice en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55, por favor. Vaya para allá. Es un libro del Antiguo Testamento, de los profetas mayores. Está Isaías antes de Jeremías. Si usted quiere la referencia, está después de Cantares, después de Eclesiastés, después de Proverbios. Isaías, vaya por favor al capítulo 55. Es lo que nos dice esta cita. Versículo 10 y 11. 55, 10 y 11. ¿Estamos allí todos? Amén. Quiero que todos abran su Biblia allí. Dice en el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. La palabra de Dios, hermanos, no va a venir de Dios. Escúcheme bien, no va a venir a darle la palabra de Dios. Ya se la dio. Ya la palabra de Dios que Él tiene que decir, hermanos, ha sido dada. Ahora, Él nos da revelación, Él nos da dirección cuando tenemos un encuentro, comunión, intimidad con Él. Pero toda la palabra que usted y yo necesitamos ya está aquí. Ya está aquí a nuestra disposición, enfrente de nuestros ojos, por no decir de nuestras narices. Ya está aquí. Y así como desciende la lluvia, la nieve, hermanos, ¿qué hace? ¿Qué producción produce la lluvia o da la lluvia, la nieve? A la tierra empieza a fertilizar, empieza a crecer. Lo que se siembra, lo mismo quiere hacer la palabra de Dios en nosotros, que Dios ha mandado ya para sus hijos. Aquí está la revelación de la palabra de Dios. ¿Sabía que este es Jesucristo? Este es Jesucristo. Es palabra de vida. Este es Jesús. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Esto es Jesucristo. Trate a Jesucristo, hermano, con respeto. Entiérrese en Jesucristo, en la palabra. Léala. Oh, yo entiendo, hermano, los problemas que tenemos para leer. Nos da sueño, la palabra de Dios nos arrulla, la palabra de Dios la usamos para cuando no queremos, no podemos dormir. Eso no es lo que hace la palabra de Dios. Ese es el enemigo que dice, no leas la palabra de Dios y te pone toda manera de sueño. Y de repente tienes que levantarte de donde estás leyendo porque algo pasó, o el ruido sucedió, o la cosa se dio, y el enemigo se asegura que tú y yo no leamos la palabra de Dios. Se ríen porque es verdad. Les pasa a ustedes y me pasa a mí también. ¿Pueden decir amén? Amén. La razón es, hermanos, que en el momento que dejemos nosotros que germine la palabra de Dios, vamos a producir, a experimentar vida nueva. Amén. ¿Sabía usted eso, hermano? Que usted tiene reservado en los cielos, de parte de Dios, cosas poderosas que no ha experimentado. ¿Sabían ustedes eso? ¿Lo creen eso? Dios tiene allí ya, hermano, formulado, ya dado, ya sellado para ser llevado a su vida, cosas que nunca se han imaginado y nunca han pensado en ellas, pero solamente las vamos a obtener cuando conozcamos esta palabra y se haga real en nuestra vida y podamos nosotros, hermanos, ser los recipientes, los receptivos de ese bienestar de Dios que tiene para su vida. Porque la palabra, hermanos, no volverá vacía, sino que va a ser, dice en Isaías 11, lo que Dios la ha mandado para hacer. Amén. Diga, yo soy victorioso. La palabra de Dios lo dice, yo soy victorioso. Diga, yo soy prosperado. Diga, yo soy sanado. Dígalo con confianza. La palabra de Dios nos lo ha dicho que ya ha sido hecho. Dios ya no va a hacer más de lo que Él ya hizo. En la cruz Él cumplió todos los estatutos determinados para nuestra vida. Amén. Levante la palabra de Dios. Ahí está mi hermano, creyendo esta palabra. Jesús, hermano, nos redimió, nos prosperó, nos sanó, nos liberó, nos dio vida esta nueva por la palabra de Dios.
Vaya a esta escritura, no está ahí en la pantalla. Busque Hebreos capítulo 4. Es una escritura que está ahí en el título de su boletín, capítulo 4 de Hebreos. Quiero que mire conmigo el versículo 12 del capítulo 4. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos está cerca del final de su Biblia. Está ahí después de Tesalonicenses, de Timoteo. Está antes de lo que es 1 y 2 Pedro. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Están ya ahí conmigo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, ¿qué queda fuera de nuestro ser, de lo que la palabra de Dios no puede cortar, penetrar, escudriñar, llegar? ¿Qué queda fuera? Tuétanos, amén, el pensamiento, amén, discierne, amén, las intenciones. Es como una espada de dos filos, hermanos, que penetra. ¿Y sabes qué? No te duele, pero sí te sana, sí te libera, sí cambia tu manera de pensar, sí te da la sanidad. Dice, hermanos, que toca los tuétanos, amén, las coyunturas de tu cuerpo. Andas enfermo, permite que la palabra de Dios entre como espada, haga una cirugía interna en el nombre de Jesucristo y tú puedes ser sanado. El día de ayer, hermanos, tuvimos una linda reunión con líderes de nuestra iglesia y hablamos precisamente de cómo esta palabra puede transformar nuestra vida, que ha sido una vida por diferentes razones, una vida que pasamos problemas, que pasamos abusos, tenemos resentimientos, amarguras. Dios con su palabra vino para restaurarnos, porque esa palabra penetra, hermanos, como una espada de doble filo. Permite, hermano, no tengas temor. No te pongas tú nervioso de que Dios te va a causar daño, para nada. Dios te quiere bendecir. Miraron a estos jovencitos un poco atemorizados, con pena, hermanos, el pasar ellos acá y la bendición de Dios viniendo sobre sus vidas, porque declaramos palabra de bendición. Ellos van a ser ahora unas personas de nuevo que entran a sus escuelas porque permitieron que Dios les bendijera. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer. Vamos ahora al libro de Proverbios, otra cita que está aquí en su pantalla. Proverbios capítulo 4, versículo 20. ¿Cuántos hermanos están entendiendo lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida? Amén. La palabra de Dios es poderosa, indestructible. La palabra de Dios no tiene semejanza, porque fue dada del mismo Espíritu de Dios para nosotros. Capítulo 4 dijimos de Proverbios. Proverbios está por allí después de Salmos. Busque por favor esa escritura. Dice allí, miren, hermanos, cómo nos habla el Señor tiernamente. Quiere predicar esta bebé, pero le voy a decir que al rato que crezca la vamos a poner acá enfrente, no hay problema. Tranquila, hermana, no se preocupe, estamos aquí en familia. ¿Tiene el capítulo 4 de Proverbios 20? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. A los que las hallan, si está enfrente de mí. Aquí está la palabra. Yo tengo como 10, 15 Biblias en mi casa. Ahí está la palabra. Pero, hermanos, la palabra puede estar todo el tiempo enfrente de nosotros, pero tiene que ser buscada. Para que tú la encuentres y la apliques para aquella que es tu necesidad. Voy a leer otra vez el 20. Hijo mío, mire cómo nos habla el Señor tiernamente. Está atento a mis palabras, pon atención, escucha mis palabras, porque si lo haces, si tú inclinas tu oído, oramos en la primera declaración, Señor, unge mis ojos, unge mis oídos, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Gloria a Dios. Puede decir amén.
Diga, yo me sano por la palabra de Dios. El Salmo, hermanos, creo que es 107. Dice que envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Pero tú y yo necesitamos encontrarla, acuerdo a Proverbios. Tenemos, hermanos, alguien dice, es que no, la leo y no la entiendo. Es que yo leo la palabra, pero no entiendo nada. Hermano, si tú eres salvo y tú tienes una relación con Dios, tú aceptaste a Jesús sinceramente de tu corazón, tú tienes el Espíritu Santo, de lo cual vamos a hablar el domingo entrante, del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo te revela la palabra que tú leas. Puedes leer un versículo, 2 versículos, un capítulo, un salmo, un proverbio. Tú tienes que decir, Espíritu Santo, ayúdame, revélame la palabra que yo lea para yo poderla entender. Y hermano, te vas a enamorar tanto de la palabra de Dios, escúchame, que la vas a desear más que la comida física. La vas a desear más que estar tú apartándote, mirando televisión o haciendo el pasatiempo. Tú vas a querer más de la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo te tiene que ayudar. Pero tú le tienes que decir, Espíritu Santo, ayúdame. Yo quiero encontrar la palabra de Dios, como dice Proverbios. Va a ser medicina y me va a prosperar en mi vida. ¿Pueden decir amén? Amén. Vamos a mirar ahora este punto que es muy importante en nuestra vida como creyentes. Obviamente está relacionado con lo que estamos estudiando, el tema de la palabra de Dios. Miren lo que dice, hermanos, esta pantalla. La palabra de Dios que tenemos allí en nuestra vida, o que nosotros estamos estudiando, es el instrumento que nos ayuda en el proceso de, ¿qué, hermanos? De nuestra santificación. Antes de que usted diga, oh, esa palabra se oye muy religiosa, nada más de iglesia, déjeme le explico qué es santificación. Santificación es, hermanos, ser apartados para los designios o apartados para Dios. Eso es santificación. Usted y yo ya fuimos apartados, lavados con la sangre de Jesús, personas salvas, que hemos sido perdonados de nuestros pecados, somos santificados. El problema que nosotros tenemos es que no identificamos cómo es este proceso. Ustedes y yo, o nosotros mismos nos ha pasado, conocemos gente que es salva, sabe lo que es el perdón de Dios, pero todavía su vida no puede experimentar un crecimiento, no puede experimentar desarrollo, no puede experimentar cosas que Dios ya tiene determinadas para ellos por la falta de entendimiento de este proceso. Entonces voy a intentar explicarlo ahora. La primera, hermano, santificación, o puedo decir la santificación, se divide en 3 partes. Escuche bien, me gustaría que aquí diera toda su atención. 3 partes. Primero es la santificación inicial. Nosotros nos salvamos. Allí es donde empieza nuestro caminar con el Señor. Después hay algo que debemos nosotros experimentar y comprender y de veras entender en una forma positiva, en una forma completa, lo que es la santificación progresiva, la santificación, hermanos, continua, que ese es en donde nos encontramos en este momento todos nosotros. La santificación continua. Ahí están las escrituras que lo voy a explicar. Después va a venir lo que es la santificación total o la santificación final. Y este es, en pocas palabras, bien simples. Ahorita miraremos las escrituras. Santificación inicial, reconocemos que necesitamos salvación, perdón de pecados. Allí tú eres apartado de Dios, del mundo, apartado del pecado, ahora lavado con la sangre de Jesús. Después, hermano, la santificación progresiva o la santificación continua es tu diario vivir en la palabra de Dios. Amén. Amén. Con todas nuestras debilidades, con todos nuestros problemas que nosotros tenemos, las flaquezas que nosotros caemos, todavía estamos santificándonos. No te preocupes por la santificación final, esa ya está asegurada. Un día vamos a estar delante de Dios en su gloria, un día vamos a estar allí alabándole para siempre. Esa es la santificación final. Las dos, la primera y la última, ya están aseguradas. La que nos cuesta, y es la razón por la cual Dios nos ha dejado su palabra, es para trabajar en nuestra santificación continua o progresiva.
Pueden decir amén. Nos dice la palabra de Dios en Efesios 2, 1, 5. Vamos para allá. Efesios 2, 1, 5. Todos entendemos este concepto primero. Todos sabemos que Dios vino para perdonarnos, rescatarnos, que nuestra vida anteriormente era vida de pecado, era vida sin dirección, era vida donde no teníamos esperanza, alejados de lo que era la comunidad de la fe. Mirábamos a los creyentes y se nos hacían raros, mirábamos a las aleluyas, nos burlábamos de ellos, porque estábamos alejados de lo que era la patria de Dios. Pero mira lo que dice Efesios. Dijimos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es el enemigo Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, diga, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. No por obras, no es porque nos portemos bien, no es porque tengamos una linda actitud. Olvide eso, hermanos, eso es necesario, pero fuimos salvos por gracia. Jesús vino a morir y nos dio el regalo de la salvación por gracia, santificación inicial. Ahora vamos a mirar la progresiva, la escritura que tenemos allí, o la santificación continua, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Háganme el favor de buscar esa escritura, vayan un poco atrás de donde estaba Efesios. Romanos va a estar allí después de Hechos, antes de Corintios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Hermanos, la gracia ha sido dada a nosotros, la salvación gratuitamente la hemos recibido de Cristo Jesús. Pero ahora, hermanos, aquí es donde viene el dilema. ¿Cómo podemos vivir nosotros nuestra vida diaria, teniendo victoria, santificándonos diariamente, cada día de nuestra vida? Nos levantamos y esa santificación tenemos que buscarla de parte de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta pregunta todo el cristiano la tiene. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Esa pregunta todo el mundo nos la hemos hecho más de una vez. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Romanos 12, 1 y 2, ahí está la voluntad de Dios para nuestra vida. Lo vuelvo a leer, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escúchame. Nuestro pensamiento es el que debemos nosotros renovar cada día, porque nuestro pensamiento es el aeropuerto donde Satanás deposita todas las cosas que nosotros terminamos haciendo si son malas. Empieza en la mente, empieza en la mente. Los adulterios no empiezan en el corazón. La violencia no empieza en el corazón, empieza en la mente. Los celos, las envidias, todo eso que nos ataca, todos somos vulnerables a eso. Empieza en la mente, empieza en la mente. Por eso dice Dios, renueva tu mente, porque cuando tú renuevas tu mente, la palabra va a caer al corazón y vas a comprender la voluntad de Dios. Vas a comprender los designios, los propósitos grandes y poderosos que Dios tiene para tu vida, pero tiene que empezar en tu mente.
¿Pueden decir amén? Amén. Ustedes se recuerdan lo que ya les dije, la historia del niño con su abuelo. ¿Se recuerdan? No se recuerdan. Algunos sí, algunos no. Bueno, valdría la pena decirlo. Hablando de la renovación de la palabra de Dios en nuestra vida. Hablando, hermanos, de lo que es la santificación continua, a diaria, que ustedes y yo ocupamos. El domingo no es suficiente, créanmelo. Amén. El domingo no es suficiente. Debe ser diario. Estaba este abuelo que vivía por ahí en las montañas de San Bernardino. Tenía su nieto de 9 o 10 años de edad. Este nieto cada año iba a visitar a su abuelo a las montañas, y el abuelo, un creyente que tenía su comunión con Dios, todos los días leía su Biblia. Se levantaba y lo primero que hacía el abuelo, pues no trabajaba, apartaba su tiempo a tener su lectura de la palabra de Dios. Este niño, viendo al abuelo, y todos los niños quieren ser como los adultos que son ejemplo para ellos, agarró su Biblia y el niño se puso a leer también su Biblia. Y después de 3 días el niño ya no quiso leer más. Entonces el abuelo le preguntó: ¿qué pasó, mijo? ¿Por qué ya no quieres leer tu Biblia? Eso es bueno para ti. Es que no le entiendo nada. Es que lo leo, pero no me puedo grabar ningún versículo, entonces ya preferí mejor no leerlo. Entonces el abuelo, que era un hombre sabio, le dice: mira, mijo, por favor, ve a traerme agua en la canasta que está ahí en la chimenea. Entonces el niño, pues, ya tiene edad, pues, en una canasta no puedes traer agua. Sí, ve a traer agua, tráeme agua, por favor, ve afuera y tráeme un poco de agua. El niño, obediente a su abuelo, no queriéndole faltar respeto, agarra la canasta, va a traer el agua, viene, la canasta no tiene agua, obviamente. Entonces el abuelo dice: no, mijo, tienes que hacerlo más rápido, por eso es que no puedes traer agua, porque no has ido corriendo. Y el niño obedece, va corriendo. El punto es que 2 o 3 veces lo manda el abuelo y el niño obedece, hasta que el niño dice: ¿sabes qué, abuelo? Es imposible, la canasta no puede traer agua. Entonces el abuelo le dice, tan sabio el hombre, dice: bueno, a ver, vamos a mirar la canasta. ¿Qué ves en la canasta de diferente? Bueno, la canasta se limpió con tanta agua que le cayó. Eso hace la palabra de Dios. Amén. Quizás tú pienses, hermano, cuando lees la palabra, que no se queda nada. No te preocupes, se anda limpiando. Amén. Quizás tú piensas que no te puedes memorizar los versículos. No te preocupes, te anda limpiando. Amén. Y deja que el abuelo, que es el Padre Celestial, te diga: sigue trayendo agua, sigue depositando agua en esta canasta que está llena de agujeros, pero se anda limpiando. ¿Puedes decir amén? Esto es lo que hace, hermanos, la santificación progresiva o continua todos los días de nuestra vida. No podemos decir: yo hoy hago la decisión de que me santifico a Dios y no voy a pecar. Vas a fallar. Porque estamos en un mundo donde hay maldad. Pero tú continúa limpiándote con la palabra de Dios. ¿Qué nos miramos otra escritura? Colosenses capítulo 3. Vayan un poco más adelante de lo que está allí. Colosenses 3. En el versículo 5, no, perdón. Colosenses 3, 12, versículo 12. Cuando usted lo tenga, diga amén. Amén. Vamos a leer desde el 12 al 17. Hablando, hermanos, de nuestra santificación continua, diaria. 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre toda cosa guardada, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo, diga, la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esa parte, hermanos, donde dice en el 12, otra vez, 3:12, vestidos como escogidos de Dios,
¿Cómo nos vestimos, hermanos? Somos apartados, somos santificados, nos vestimos con las vestiduras reales de la palabra de Dios, constantemente siendo asimiladas por nosotros. Hermanos, hacemos esto, nuestra santificación final ya está asegurada. Tú y yo vamos a ir a la gloria. Pero no quiere, hermanos, Dios, escúcheme bien, Dios no quiere que vayamos batallando, cayéndonos, teniendo ignorancia, porque saben, hermanos, esto es interesantísimo. Dios no se molesta por nuestra ignorancia. Dios no se enoja por nuestra ignorancia. Él nos ama. Él nos ama. Él sabe que nos herimos a nosotros mismos por quedar ignorantes, pero Él no dice, no sirves para nada, no quieres aprender, te desecho. Dios no es así. Pero ¿saben quién toma ventaja, hermanos, de nuestra ignorancia? El enemigo toma ventaja de nuestra ignorancia y nos golpea, porque el enemigo Satanás viene a robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para darles vida por la palabra y vida en abundancia. Entonces sí conviene salir de la ignorancia, sí conviene ser algo disciplinados en estudiar la palabra de Dios, porque Dios se va a agradar y nos va a bendecir, porque la fe va a crecer. Vamos a mirar la manifestación de su palabra, como la lluvia y la nieve caen. La palabra de Dios viene a producir lo que Él quiere. Vamos a ser nosotros bendecidos, vamos a derrotar al enemigo y nuestra vida va a cambiar. Amén. Y no vamos a darle oportunidad al enemigo que tome ventaja de nosotros. Pueden decir amén. Amén. Última escritura, Apocalipsis. Esto nos habla de la santificación completa, santificación final, capítulo 19 de Apocalipsis. Yo les dije hace 15 días, creo, que venía conmigo platicando en el camino. Bueno, ahora volvió a venirse conmigo y tenemos unas pláticas interesantes. Y hablamos precisamente del libro de Apocalipsis. Él me preguntaba, papá, ¿será que las personas que son nuevos creyentes cuando leen el libro de Apocalipsis se asustan por la manera que se describen las cosas allí? Y él se quedó muy sorprendido cuando le dije, es que, hijo, el libro de Apocalipsis fue escrito para que nosotros aprendamos a adorar a Dios. El libro de Apocalipsis es un libro de adoración. Yo sé que están en todas esas cosas que salen en el Apocalipsis, que la ramera, el dragón que se quiere comer el hijo, los 4 caballos que sueltan, que viene la maldad sobre la tierra, todo eso se encuentra allí. Pero realmente hay más escrituras en Apocalipsis de adoración a Dios, la adoración al sumo gran yo soy, que lo que habla de otras cosas. Entonces yo le digo, el libro de Apocalipsis, él se quedó sorprendido de saber eso, que el libro de Apocalipsis habla más de la adoración. Y aquí esta es una escritura que nos comprueba eso. Está en el Apocalipsis 19, versículo 5 al 9. Yo quiero que ustedes miren allí. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Están allí? Amén. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le temen, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia, nosotros. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Puede decir amén? Amén. Bienaventurados los que son llamados, hermanos, a las bodas del Cordero. Se nos va a dar que nos vistamos de lino fino. Se nos va a dar que nosotros estemos, hermanos, en esa gran cena, allí en la gloria, en la habitación de Dios, porque hemos sido personas que tomamos la santificación inicial, perdón de pecados, nos preocupamos, nos encargamos de nuestra vida cotidiana,
santificarnos continuamente, y hemos llegado a la santificación final, donde vamos a ser transformados. Este cuerpo de muerte, este cuerpo de carne y hueso que es pecaminoso, va a quedar eliminado y tendremos cuerpos santificados, vestidos de lino fino, a las bodas del Cordero con Cristo Jesús. Ese es nuestro futuro, hermanos. Pero todavía no llegamos allí. Todavía no llegamos allí. Nos toca, hermanos, tomar la palabra de Dios para que nosotros podamos tener y vivir vidas que Dios ya ha determinado para nosotros. Vidas de victoria, más que vencedores, conquistadores en todas las cosas que nosotros andamos haciendo. Santifiquemos nuestras vidas con la palabra de Dios. Amén. ¿Voy a decir amén? Amén. Vamos a orar en este momento.